a la siguiente parte. Este enunciado está cargado ya en el aula virtual. Dice ejercicio funciones el enunciado, así que lo pueden tener ahí a mano para que lo vayan viendo mientras lo vamos haciendo acá. Yo voy a hacer una lectura general de esto primero para que veamos el contexto y después vamos a hacer el desarrollo completo acá. Lo vamos haciendo de manera conjunta, ¿ya? Sí, dígame. ¿Podría subir todo con las clases 5 necesarias? ¿Ya? ¿Podría subir las clases 5 y las clases 6 de hoy día al portal? No sé si no está ¿Qué es lo que no está? ¿Lo de la clase de hoy? Sí, no, la clase cuando los ponen los códigos. Ah, los códigos, sí, ya, perfecto, ya, ok, los códigos, sí, de acuerdo. Toda la razón, sí. Sí, voy a actualizar ahí el que tenemos compartido con todos los códigos. Perfecto. Esta es la 4. Sí, está hasta la 4, sí. Es probable que se haya olvidado. Sí. Perfecto. Gracias por recordar. Lo vamos a hacer. Ya, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de funciones que obviamente involucra todo lo que hemos visto también anteriormente, porque ya se va haciendo como acumulativo el proceso. Entonces, aquí la idea es desarrollar un programa en Python que permite ingresar datos de varios jugadores de fútbol. Debe usar funciones para pedir los datos y aplicar try except para validar los ingresos. Ya. Entonces, detalle importante del enunciado. Lo que ya nos está pidiendo una tarea específica el programa. O sea, además de los datos que vamos a ingresar, nos pidió que por favor hiciéramos funciones para la petición de los datos. Entonces, seguramente vamos a tener que tener por ahí una función que pida, no sé, la edad del jugador y la posición, que son los datos que tenemos que ingresar acá. Entonces, en el fondo va a haber que tener una función para pedir la edad, una función para pedir la posición. Eso tendría que estar así construido en el código. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, porque si este ejercicio lo hubiésemos hecho en la clase pasada, obviamente esto no habría estado y habríamos hecho la validación así dentro del ciclo grande. Entonces, no, ahora lo vamos a separar, ¿ya? Acá cada jugador va a tener una posición, que son estas 4 posibles que están acá, y vamos a tener que digitar una edad. Por lo tanto, como estos son los dos datos que me solicitan ingresar, voy a usar una función para ingresar posición y una función para pedir la edad. ¿Ya? Eso tengo que estructurarlo en el programa. Además, obviamente ya me estoy diciendo que tengo que aplicar la lógica y el try except, que ya la hemos ocupado anteriormente. Dígame. Posición se le pasa solo un dato, no es que esté solo un dato. como si fueran 4. No, solo un dato, claro. O sea, esas son las 4 opciones del dato. ¿Ya? Ok. Clasificar, después vamos a tener que clasificar los jugadores juvenil adulto y después mostrar una estadística al final como total de jugadores, promedio de edad por categoría juvenil adulto, promedio de edad por posición, ¿ya? Que es como más o menos parecido a lo que hemos hecho anteriormente con estadística. Así que, bueno, ahí ustedes tienen el enunciado en su computador para que lo puedan ir viendo en paralelo, porque yo voy a poner en la pantalla completa como la parte del código para que vayamos viendo el desarrollo. Así que, mano a la obra, ¿ya? Mano a la obra. Mano a la obra. Ya, a este le vamos a poner clase 06B. Cuando yo voy sumando, por ejemplo, va a ir incrementando una variable, tengo que hacerlo en el programa principal. Sí, pues depende de dónde, sí. Pero en este caso probablemente va a ser en el programa principal. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Cuando tenemos que hacer un programa que tiene funciones, ¿ya? Lo ideal es que siempre en la parte inicial del código, ¿no es cierto?, vayan las definiciones de las funciones. Entonces, primero tener la definición y el código de las funciones. Sí, dígame. ¿Primero van las variables o las funciones? Ya, es que eso o sea, a ver, podrían ir primero las variables antes que las funciones o podrían ir las funciones y después las variables, en ese orden. Da lo mismo ahí. Ya, ¿por qué? Porque acuérdate que lo que se estructura dentro de la función solo vive dentro de la función. Entonces, si hay alguna variable que voy a ocupar en el código principal, no importa que esté declarada antes o después. Entonces, por lo tanto, solo para ponerlo como recordatorio, acá lo ideal es que vayan primero las funciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar acá? Mi enunciado otra vez, porque necesito pensar qué es lo que necesito pedir. Como acá el jugador debe tener una posición y una edad, voy a necesitar dos funciones, una para pedir la posición y otra para pedir la edad. Y probablemente las dos funciones van a ser bien parecidas porque deberían, ¿no es cierto?, usar try except para la validación. Entonces eso debería quedar ahí como dentro del código.
¿ya? Entonces, vamos a hacer lo primero. Primero vamos a hacer una función que le vamos a llamar pedir posición, ¿ya? ¿Ok? Pedir posición. ¿Y que nos va a servir para qué? Nos va a servir para hacernos cargo de esta pedida de acá, ¿ya? Y después vamos a tener que hacer otra que se va a llamar pedir edad, que se va a hacer cargo de esta pedida de aquí, que es la pedida de la edad. ¿De acuerdo? Ya, aquí tengo que pensar qué es lo que quiero que haga mi función. Mi función, como es pedir una posición, lo primero que tengo que pensar si va a tener o no va a tener parámetros. Acá. Ya, ¿cuándo una función tiene parámetros? Cuando yo le quiero a la función yo le voy a pasar un dato para hacer algo con ella. ¿Ya? Esta función, ¿para qué la vamos a ocupar? ¿Le vamos a pasar un dato o en realidad nos tiene que devolver un dato? Ya, nos tiene que devolver un dato nomás. Entonces, como nos tiene que devolver un dato y no le vamos a pasar datos, esta función debería llevar paréntesis vacío porque no le voy a pasar ninguna información. O sea, en realidad va a ser la función la que me va a entregar información a mí. ¿Está? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Como tiene que pedir el dato aquí, básicamente tenemos que armar una cosita como la que ya sabíamos hacer, con un while true, con los inputs y hacer la validación. ¿Ya? Eso es lo que va a quedar dentro acá. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a necesitar un while true. ¿Por qué? Porque necesito pedir la posición, validar que la posición esté correcta y hacer el control de errores, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, lo que habíamos visto en las clases pasadas es que esto era más o menos así, ¿no es cierto? Era un while true, donde adentro había un try y un except para tratar de hacer la pedida de datos que corresponde, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan más o menos de eso, no? Sí, ya. Entonces, si se fijan, yo como que siempre me hago como ese código básico para poder rellenar, obviamente, lo que necesito completar ahí dentro de la función. Y dentro del while true y del try except, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a crearme una variable post que va a ser la posición. Y aquí deberíamos hacer el input, ¿no es cierto? Con lo que vamos a solicitar, que en este caso va a ser ingrese posición. Y aquí deberíamos tener la opción, ¿no es cierto? Uno, ahí no me acuerdo qué dice. Uno delantero, 2 mediocampistas, 3 defensa, 4 porteros. Ya. 1 delantero, 2 mediocampista, 3 defensa, 4 portero. ¿Ya? Y ahí deberíamos tener, ¿no es cierto?, un tremendo input con ese mensaje de solicitud. ¿Ya? Iríamos a guardarlo acá en posición. Ya. ¿Qué seguimos haciendo acá? A ver, se supone que acá tengo que... o sea, estoy esperando recibir un INT. Entonces, si yo ingreso una letra, se supone que esa línea falla, ¿no es cierto? Y deberíamos llegar al except. Entonces acá yo podría colocar un except y colocar aquí un print error al ingresar la posición. Y ahí deberíamos volver con el while true a pedir el dato. ¿Ya? Y por ahí nos falta un break, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ya. Aquí viene algo que es un poquito... O sea, un poquito distinto, pero un poquito distinto, pero al mismo tiempo casi igual al otro que hacíamos. Mira, a ver, si usted ingresa un número, obviamente la línea 6 funcionó, ¿no es cierto? Debería funcionar y no me va a llevar el except, si es que yo ingreso un número, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Por el input. Ya, entonces lo que hacíamos nosotros era lo siguiente, por ejemplo, if posición igual a 1, como es una posición válida, nosotros hacíamos un break, ¿no es cierto? Ya. Y ahí rompíamos el while, ¿de acuerdo? Eso es lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Yo creo que ahí no deberíamos tener mayor duda de que eso rompe el while, y porque en el fondo se supone que el dato está bueno, ¿de acuerdo? Y además es un dato válido porque yo puedo ingresar 1, 2, 3 o 4, se supone, ¿cierto? Entonces si ingresa 1, lo acepto como verdadero. Entonces, mira, aquí hay un truco. Acá lo que se puede hacer es que en lugar de usar break, pueden usar al tiro el return.
y eso mata todo. O sea, ¿qué me refiero con que mata todo? En el fondo, ese return de ahí, el return de alguna manera como que le gana al break, es como el cachipún, ¿no es cierto? Piedra le gana, ¿no es cierto? A tijera, ¿no es cierto? Papel le gana a piedra. Entonces, break rompe un while, true, ¿no es cierto? Pero, si ustedes ponen este return acá, es como que hicieran un break y un return al mismo tiempo. Porque cuando te encuentras con el return, tú obligas a salir de la función. Entonces, si te sales de la función, te sales de todo lo que está acá. ¿Se entiende eso de ahí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ese return que pusimos ahí es para un poco de código, porque si yo pongo un break, claro, puedo salir acá, pero tendría que empezar a evaluar la posición de nuevo para poder devolverla, entonces va a quedar demasiado desordenado el código. Entonces, hagamos algo más inteligente. ¿Qué es lo que necesito hacer yo acá? Si el usuario ingresa el 1, el 2, o el 3, o el 4, supone que es un dato válido, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es un dato válido, ¿qué es lo que necesito hacer yo con mi función? Necesito devolver la posición ingresada por el usuario. O sea, en algún momento tengo que poner un return de la posición. Pongámoslo al tiro, si ya sabemos que la posición es válida, devolvámosle la posición. ¿Qué más vamos a hacer? No le vamos a volver a pedir el dato porque ya está correcto, ¿no es cierto? Entonces acá podríamos poner el if posición igual a 2, volver a colocar un return. Y se puede poner un OR hasta Puede ser con un OR también. ¿Sí? para decir si no es ninguno. Ya, por ejemplo, ¿qué otra lógica podríamos emplear acá? Con un OR, ¿no es cierto? Si es igual a 1, o si es igual a 2, o si es igual a 3. Uno de esos tiene que ser verdadero para que la condición sea verdadera, ¿no es cierto? Ya. Bien, pues, esa es la idea. Que vayamos pensando cómo hacer más cortito esto. Ya. Y ahí está, pues. Esa es pedir la posición. Muy complicado, ¿no? ¿No? Sí. Esto me imagino que se funciona para pedir un solo dato, pero se lo va a poner abajo como un while. Ah, bien, sí, porque la función pedir posición te permite pedir el dato de un jugador. Pero si yo quiero pedir, ya, después tengo que hacer algo en el programa principal para llamar varias veces a esa función. Y ahí es donde hay que empezar a articular eso. ¿Ya? Vamos a llegar ahí. Lo primero que, a ver, por ejemplo, si estuviéramos como en contexto de resolver la prueba, acá, por ejemplo, ¿qué tendríamos asegurado? Que la función en el fondo se ejecute. Ya. Recomendación acá. Ahora que vamos a empezar a escribir función y vamos en el fondo a empezar como a dividir la estructura del código, ustedes tienen que tener una estrategia para poder asegurar que ese pedacito de código de ahí está funcionando bien. ¿Qué harían para chequear? Porque van a estar en la prueba, entonces tienen que en el fondo verificar que las cosas funcionan. ¿Van a esperar a resolver todo el programa y ahí probar? ¿O sería mejor ir probando, buscar una forma de probar antes y verificar que esto funciona bien? ¿Qué van a hacer? Llamar a la función, probarla antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? Ya, como construir esa función, ya me gustaría saber si eso está bien o no. Si hace lo que tenía que hacer. Entonces, podríamos llamar a la función. O sea, lo que les quiero decir es que en el fondo vayan buscando la forma de probar el código antes y hacer que esto funcione. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá, por ejemplo, en la línea 12 para probar que esto funciona? ¿Qué podríamos hacer aquí? Llamar a imprimir code. Claro, puedo hacer, por ejemplo, ya, ¿cómo llamo a esta función? ¿Pero así solito o no? ¿Qué falta? Definir la variable. Ya, sí, falta una variable antes. ¿Por qué? ¿Por qué falta una variable antes? Porque esta función retorna algo, ¿no es cierto? Entonces, como retorna, yo tengo que recibirlo acá. Por ejemplo, P igual pedir posición, por ejemplo. Cualquier variable, ¿no es cierto? Se supone que ahí en P debería quedar guardado lo que me devuelve el return post, ¿no es cierto? Y yo podría acá ponerme un print así como de chequeo interno nomás, ¿cachai? Pedir posición igual, y ahí le pongo el valor de P nomás, para ver que está funcionando. Eso es básicamente para yo verificar que la variable P quedó guardada la posición que se supone que digitó el usuario. Igual hay que chequear eso. Ya. ¿Se entiende bien lo que estamos haciendo ahí, no es cierto? Primero escribimos o desarrollamos la función pedir posición, escribimos ahí el código del while true, el try y el except para hacer la validación,
Y ahora en la línea 2 y 13 nos hicimos como una pruebita, a ver qué tal. ¿Funciona o no funciona? Habría que chequear, ¿ya? Obviamente lo que hay que hacer ahí es que ustedes vayan ahí al Python y puedan hacer la ejecución. ¿Ya? Ahí está, pues. Por ejemplo, ahí yo estoy ejecutando y está pidiendo la posición. Si digo A, dice error al ingresar la posición, entonces está haciendo bien la validación, o por lo menos el control de error, digo. Y acá si ingreso 5, me vuelve a repetir la pregunta, lo cual está bien también, ¿no es cierto? Y si pongo el 4, deberíamos ahora obtener el mensaje de salida, pedir posición igual 4. ¿Viste? Ahí se rompió el while true, ¿no es cierto? Porque salió como el programa principal. Volvimos acá. ¿Ya? Profe, Dígame. usted dijo que el circuitor es como más fuerte que el break. ¿En qué ocasiones tenemos que utilizar el break? Es que el return se ocupa solamente cuando hay un def. Solamente la Sí, porque el return es para el def. Perfecto. El return es para devolver lo que hace una función. Si esto no fuese un def y fuese como el while true de aquí para abajo nomás, sin el def, el break es el que rompe el while. Perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Y aquí no es necesario un NEL? ¿Para qué nos serviría el else acá? Para decir que la opción de nuevo. Sí, po. Exacto. Acá podríamos mejorar esto acá con un else y poner un print. La opción debe ser entre 1 y 4. Para dar un mensaje como más específico. Exacto, el entero positivo. Si pone ahí el cero. Claro, pero ahí dice ingrese posición 1, 2, 3 o 4 y acá dice si hay un error porque tú pusiste 5, 0 o cualquier otro número, te va a decir entre 1 y 4. Ya. Ahí se va mejorando, hay que cada vez más completo el código. Entonces ya esto ya ahora está muy bien porque tiene en el fondo, maneja los distintos tipos de errores que pueden ocurrir. ¿Ya? ¿No? Entonces, si se fijan, a ver, cosas que uno empieza a ver acá. Por ejemplo, vimos que esto ya no son tantas líneas de código, entonces está bien porque el código está más ordenadito, está más compacto, no tiene tantos if, sino que en una pura línea de if yo voy con el OR testeando las opciones. Esto también está bien porque en el fondo, como estamos dentro de una función, ¿para qué voy a colocar acá un break si en el fondo lo que yo necesito es retornar el valor? Entonces ocupemos el return al tiro, me saca de la función, ¿ya? Entonces lo que preguntaba ahí Edgar, en el fondo, acá, ¿cuándo ocupo el return? El return siempre se ocupa cuando estén trabajando con un def. ¿Cachai? Si este while true no hubiese tenido un def acá, ahí ocupamos break, porque el break lo ocupo para romper ese while que no está dentro de un def, ¿cachai? De una función. ¿Ya? También, ojo, también se puede ocupar break acá, si esto también se podría haber hecho con break. Pero esto es mucho más lógico y más corto, porque en el fondo digo, si el dato está correcto, lo que yo tengo que hacer es devolver el dato. Eso es lo que quiero hacer. Pero una consulta, si usted ocupa break, vuelve a la posición del programa. O sea, si tú ocuparas un break, caerías aquí, literalmente aquí. No es lo que uno quisiera, ¿no? Porque ahí No, también puede ser, pues que acá lo que yo tendría que hacer aquí es poner el return post ahí. Ya, ¿Cachai? Afuera. O sea, si yo pongo el break acá, tendría que poner el return post ahí. También sirve. Pero es más lógico y elegante ponerlo acá. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que pensar qué es lo que quiero hacer yo. Que si el usuario ingresa un dato que es correcto, entonces yo necesito devolver ese dato. Entonces trato de buscar el camino más corto para resolver la tarea que quiero hacer. ¿Entiendes? Entonces, si yo le pongo un break acá, tengo que poner el break y además poner un return post acá. Entonces, claramente es más corto escribir esto que lo otro. Eso es lo que se busca también en programación, buscar el camino más corto que resuelva la tarea que quiero hacer. Mientras más simple sea el código, mejor. A ver, la pregunta era si yo pongo el resumen, va a volver al Vuelve acá, pues. Vuelve aquí. donde yo estaba. Sí, pues. Vuelve a esa línea. Claro, vuelve acá a la 15 y después ejecuta la 16. Sí. Porque el return siempre en el fondo te saca de la función y te devuelve al lugar desde donde la llamaste. Siempre hace eso. ¿Ya? Independiente de donde pongan el return dentro de la función. Lo que hace el return es te saca de la función y te devuelve a la línea de código desde donde llamaste la función. Y ahí vuelves a retomar la ejecución del programa. ¿Ya?
Ya, ¿y qué hacer con este código que quedó acá? Porque esto no es lo que queremos después dejar en el enunciado. Miren, como consejo, como esto lo están ocupando para probar, después pónganle un comentario, por si necesitan utilizarlo. No hace daño que llegue con el comentario. O sea, ya con esto yo lo comenté a esas líneas porque ya probamos que me funciona el pedir posición, así que estoy tranquilo y satisfecho, que con eso está funcionando. Entonces, sigo programando. Ya. Acá deberíamos pedir ahora la edad, ¿no es cierto? Que tiene una condición entre 10 y 50. Entonces acá nos va a tocar hacer algo igual, tal cual. Pedir edad. Pedir edad, ¿no es cierto? Así se va a llamar la función. Pedir edad. No tiene parámetros porque vamos a pedir el dato y vamos a hacer lo mismo. Un while true, un try y un except. ¿Por qué? Porque necesitamos solicitar datos, controlar error y validar. ¿Okay? Entonces acá igual, por la edad igual int input ingrese edad del jugador. Ahí le puedo poner entre 10 y 50, creo que dicen, ¿cierto? Veamos si es correcto eso. Sí, entre 10 y 50 años. Ya. Está. ¿No? Entre 10 y 50 años. Obviamente si la línea de código 17 falla porque ingresaste una letra, tenéis que hacerte cargo del except. Entonces acá podemos poner print error al ingresar la edad. ¿Ya? Y si la edad ingresada es un número, tengo que ahora validar si la edad está en el rango, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ¿qué pondríamos acá en este if? Mayor o igual que 10 and edad menor o igual a 50, ¿no es cierto? Ya, eso me dejaría dentro del rango. ¿Y qué tendría que poner acá después de if? Ya, ¿y qué vamos a retornar aquí? Edad, ¿no es cierto? Y si quieren hacer el ejercicio completo, un else acá diciéndole que la edad no está en el rango permitido. No está en el rango permitido. Ya. ¿Sí? Ya, ¿se entiende eso, no es cierto? Ya, entonces acá lo importante es como pensando en cómo lo hacemos para resolver el ejercicio. Claro, como el enunciado me pedía que yo tenía que hacer funciones para pedir los datos, partimos creando estas dos funciones, una para pedir la posición y otra para pedir la edad, ¿ya? El tema es que ahora tengo que tratar de conectar esto con esta primera parte, porque dice, en realidad lo que me están pidiendo es que desarrolles un programa que permite ingresar datos de varios jugadores de fútbol. Entonces, ya tengo las piezas básicas, tengo dos funciones que me permiten recuperar los datos de los jugadores. Ahora tengo que hacer eso n veces. ¿Sí? ¿Hasta n veces? ¿Ya? Bueno, pero obviamente, antes de seguir avanzando con eso, probemos. Igual pedir edad y pongamos un print acá, la edad ingresada es, ¿ya? Estamos haciendo esto ¿para qué? Para verificar que la función ingresar edad o pedir edad
funciona correctamente. Tengo que asegurarme que este pedacito de código está funcionando bien, porque si tengo que hacer algún arreglo, idealmente hacerlo ahora, antes de seguir avanzando. Si no, después se hace como más difícil pillar el error, porque imagínate que no probáis las funciones y después te trae a otra parte del programa y tenía un error. Entonces se hace más difícil encontrar el error, porque el error podría estar o en el programa principal o en las funciones, pues hay que empezar a buscarlo y eso es más complicado. ¿Ya? Entonces aquí solamente me añadí estas dos líneas para probar si la pedida de edad funciona bien o no, así que eso es lo que voy a probar ahora. Aquí me está pidiendo solo la edad del jugador porque estoy probando la función. Error al ingresar la edad, eso está correcto. Vamos a poner acá 5, la edad no está en el rango permitido, todo bien. Vamos a poner acá 20, perfecto. Está funcionando, así que me quedo tranquilo que esa función también está ok. Así que le pongo un comentario a esas dos líneas porque como ya probé, ya no las necesito más. Las dejo ahí guardadas nomás. ¿Ya? Las dejo ahí guardadas. Ya. Aquí viene la parte como aquí habría que retomar y hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Aquí vamos a conectar las funciones que hicimos con cosas que ya habíamos hecho antes. Entonces, primero, bueno, hay que pedir datos de varios jugadores. Después, tengo que clasificar a los jugadores en alguna parte, según la edad, y tengo que mostrar una serie de datos, pues, totales, promedios, cantidad. Entonces voy a necesitar contador y acumulador, un montón de cosas. Entonces voy a tener que quizás crear varias variables para poder manejar esos datos. Así que ahí se empieza a parecer mucho ya a los ejercicios que habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo que podríamos hacer acá primero es crear variables contador y acumulador, para empezar como a guardar datos. ¿Ya? Ya, pues ahí obviamente hay que ver qué datos me piden. Me piden el total de jugadores, entonces necesito total de jugadores igual a 0. Voy a necesitar la suma de edad total, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso, o sea, ¿por qué? Porque me lo piden. Me piden el total de jugadores. Me piden también el promedio de edad de todos los jugadores, entonces para eso necesito sumar todas las edades y poder dividirlos por el n de jugadores después. ¿Ya? Ahí entramos ya como en los datos. Necesito también, por ejemplo, contar los juveniles. Necesito saber la suma de edad de los juveniles igual a 0. Necesito hacer lo mismo para los distintos tipos, pues delanteros igual a 0. Ya, me estoy creando todos los contadores y acumuladores acá. Tengo que hacerlo por me faltaron los adultos acá también, ¿viste? Los adultos igual a 0, suma edad adultos. Ya. Estamos creando todos los contadores y acumuladores que necesitamos hacer. Total de jugadores, acá por rango etario, juveniles, adultos, y después tiene que ser también por la posición. ¿Ya? Mediocampistas. Los defensas y los porteros faltan. Ahí deberíamos tener casi todo lo que necesitamos para resolver esto. A ver, voy a checar un poquito el enunciado. Necesito el total de jugadores, entonces esa ya la tengo ahí. Y la suma de edades totales para poder calcular esos dos datos de ahí. Después me dice cantidad y promedio por categoría, juvenil, adulto. A ver, vamos a revisar. Necesito contar juveniles, contar adultos e ir sumando las edades para poder calcular el promedio. ¿Ya? No me creé una variable para el promedio porque ya me imagino que estarán sospechando que vamos a hacer el cálculo ahí mismo en el print, por ejemplo. Eso me permite ahorrar un poquito de variables. ¿Para qué vamos a hacer tantas si no me va a quedar una tremenda lista de variables ahí también?
¿Cachai? Y lo otro que me piden es cantidad y promedio de edad por posición. Entonces ahí cantidad de delanteros, de mediocampistas, de defensa, de portero y la respectiva suma de edad, para poder hacer después el cálculo del promedio en el mismo print, ¿ya? O sea, hasta ahí ya se darán cuenta que el ejercicio se va a empezar a parecer mucho a las cosas que ya hemos hecho, entonces se empieza a hacer como más rápido el proceso, ¿ya? Ya. Ahí tengo mis variables. Ahí dejamos la lista de variables. Ya. Ya. Vamos a ir como perfeccionando un poquito el ingreso de datos también. Cuando hablamos de n jugadores, ¿qué es lo que hicimos en otro ejercicio? Primero le preguntamos al usuario si cuántos jugadores deseaba ingresar, ¿ya? Lo cual sirve, pero no es plenamente óptimo, porque como que si tú le preguntas primero al usuario cuántos jugadores va a ingresar, como que lo forzáis a decir, 5. Y no sé, porque es que tengo la lista, no sé, no la he contado, no sé, tengo que ingresar varios, pero no sé cuántos. Entonces lo ideal sería como que vaya ingresando un usuario, o sea, un jugador, perdón, y después hacer la pregunta, ¿desea ingresar otro jugador sí o no? Y dependiendo de la respuesta, si es sí o no, ahí cortamos el while true. Entonces no le ponemos de antemano como, dígame cuántos jugadores va a ingresar, dígame al tiro, si no va a poder ejecutar nada. No, déjalo que ingrese y cuando no le quede ninguno por ingresar, que ponga que no nomás, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a hacer un poquito una mejora ahí para que apliquemos también unas cosas que vimos por ahí con comparación de string y todo. Entonces, ya, como es n jugadores, esto lo vamos a hacer con un while true también, ¿ya? Y en ese while true se supone que vamos a ir haciendo la pedida de los datos. Entonces, vamos a construir esto por parte, ¿ya? Porque acá vamos a tener que tener hartos if para poder hacer la clasificación de la información en estas variables. Pero vamos por parte pidiendo la información. ¿Ya? ¿Qué haríamos acá? Lo primero es la solicitud de datos. Entonces, vamos a poner acá ingrese datos de jugador. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cómo se ingresan los datos de un jugador? ¿Tenemos código para hacer eso, no? Tenemos los def. Entonces, ahora llegó el momento de usar los def. Entonces, lo que podemos hacer acá es decir edad, ¿no es cierto? Igual pedir edad. Y después decimos posición, ¿no es cierto? Igual pedir posición. ¿Cachai? Qué rápido se empieza, o sea, qué lógico y qué fácil se empieza a hacer armar un programa, porque lo que tenemos que haber hecho de otra forma acá es haber escrito el tremendo while true con todo el otro código que tenemos en la función que ya hicimos. Entonces queda más ordenado. ¿Cachai? Dígame, sí. Claro, también se podría hacer una función clasificar, sí. Después podemos ordenar un poquito más eso si quieres, como hacemos el desarrollo, pero también se podría hacer. O sea, en el fondo, a ver, o sea, ¿cuál es el consejo para ver el tema de las funciones? Toda tarea, en el fondo que tenga un comienzo, un final, o sea, es como cuando veíamos el algoritmo, inicio del algoritmo, final del algoritmo. O sea, toda tarea a la cual tú le puedas identificar un inicio y un fin y que esté como claramente definida, yo la puedo poner dentro de una función. Entonces yo puedo empezar a estructurar mi programa con varias funciones. Por ejemplo, clasificar la edad, claro. ¿Qué requiere? Saber el dato de la edad y te tendrá que devolver la clasificación. ¿De acuerdo? Entonces eso es un algoritmo chiquitito. Entonces como que un programa tú lo partes en subprogramas. ¿Cachai? Y ahí tú vas ordenando funciones. Ahora, esa es como la idea detrás, digamos, de lo que uno debería ir logrando, pero ahí sí, ojo, después, para poder hacer estas cosas bien, hay como técnicas para desarrollar código también, que en el fondo te dicen como, yo tengo un problema de cierta dimensión y ese problema en el fondo, en cuántas tareas lo puedo descomponer. Y cuando yo sé como el problema en cuántas tareas lo puedo descomponer, de alguna manera sé que puedo estructurarlo en funciones. Hay técnicas para desarrollar código ahí
que permita ser más óptimo. Obviamente no es el alcance de este curso, pero se puede hacer, ¿ya? Lo que sí, algo de eso vamos a ver el otro semestre, cuando digamos orientación a objetos, vamos a ver algunas técnicas de eso. Ya, pues, entonces, si yo pido la posición, de acuerdo, súper bien, voy a guardar la de la posición, después se supone que tendría que empezar a hacer la clasificación de variables, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a hacer una pregunta, vamos a hacer continuar, ¿ya? Y vamos a poner un input acá, ¿ya? Desea ingresar otro jugador. Vamos a poner ahí el típico S/N, ¿no es cierto? Ya. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, entre medio de la línea 57, después vamos a poner un montón de cuestiones, pero quiero que hagamos como el ciclo cortito para que veamos como lo básico. Se van a dar cuenta que ya vamos a tener una cuestión bastante funcional a esta altura. ¿Qué es lo que habría que evaluar acá? O sea, si continuar... Ya. Aquí tengo varias opciones de evaluarlo. Si yo digo, por ejemplo, que continuar es igual a n, se supone que respondí que no, y hago un break, ¿no es cierto? Ahí usaría el break, por ejemplo, ahí ya que me habían preguntado antes. ¿Por qué estoy usando el break aquí? Porque no estoy en un def, ¿ya? No estoy en un def, sino que estoy acá en este while true acá que tengo como en el esqueleto principal del programa. Entonces necesito romper ese while. Ese while se rompe con un break. Entonces ahí dejaría de pedir jugadores. ¿Qué problema tiene esto? La edad de la posición no va a tener ninguna condición, digamos. No, sí, no tiene ninguna condición, pero me refiero como a esto de acá. ¿Qué problema hay acá? La n. ¿Por qué? Claro, puede ser mayúscula. Ya, ¿y si es mayúscula va a funcionar o no? No, ya. Yo le enseñé un truco para eso. En el input ponen acá punto lower y con eso fuerzan que el dato que ingresa el usuario se convierta automáticamente a minúscula. Entonces, si yo ingreso una n grande, te la va a guardar como n minúscula y entonces esto va a funcionar siempre. Porque si ingresa n, sí. Ahora, ¿qué problema tiene esto de acá? Que si es un número. Te lo va a aceptar, pero no va a funcionar, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ingreso no? También va a tener problemas porque no es n. Porque no es n, bien, porque no es n, ¿cachai? Ya. Pero no puede true. Ya, acá lo que podemos hacer es lo siguiente, o sea, si tú ingresas algo que no sea n, en realidad lo que va a hacer es que este if va a resultar falso, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú ingresas cualquier cosa que no sea n, vas a seguir ingresando otro jugador, ¿ya? Vas a seguir ingresando otro jugador. Esa va a ser como la condición de borde que tiene acá. Entonces, a menos que tú escribas exactamente n, ¿cachai? No te va a salir del while true, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay que tener como claridad, ya, uno podría mejorar esto en el fondo con una validación de esta respuesta, ¿no es cierto? Entonces, esto como que pinta para que lo metamos dentro de una función, ¿no es cierto? Sí, pues, porque la función debería devolverme si salir o no salir, una cosa así, ¿ya? Una función como para continuar, ya. Pero lo voy a bajar ahí en el aire por mientras para que lo vean. Por ahora, asumamos el caso sencillo, ¿ya? Porque eso se lo voy a dejar como un desafío para que ustedes lo puedan resolver y proponer que eso funciona bien con una función. Que funcione en todos los casos posibles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a proponer acá? O sea, hagamos lo siguiente. Asumamos que somos obedientes y disciplinados y vamos a ingresar S o N. Por lo tanto, si el usuario ingresa N va a salir y si ingresa S, supone que va a continuar, ¿ya? Que vamos a hacer bien la pega, ¿ya? Por lo menos acá, si ingresa la N mayúscula, el programa sí va a funcionar. Dígame. ¿La prueba cómo se va a usar? Es que depende de lo que diga la rúbrica. Sí, ahí, sí, depende del problema, sí, depende del problema. Hay que pensarlo un poco, ¿ya? Hay que pensarlo un poco. Ya. Profe, y si pide ya hacerlo con función, pero yo hago solamente una y el resto lo hago así como antes. Es que por eso depende del problema, porque si yo te digo, por ejemplo, genera una función para
pedir la edad, pedir en este caso la posición del jugador, y para validar, por ejemplo, que el usuario desea continuar ingresando, te estoy pidiendo las 3 funciones. Entonces te estoy obligando a que esto lo pongas dentro de un código de función. ¿Cachai? Si no te dije eso, ¿Y solo puso usar esto estaría bien, y si lo hace, y si además usted decide hacer esto dentro de una función, también estaría bien, pues. En la medida que funcione el programa estaría bien. ¿Cachai? Pero hay que fijarse en el enunciado. Por eso que yo le di como hincapié un ratito a que, oye, deben usar funciones para esto y para esto. ¿Cachai? Entonces, acá en este caso, claro, en este caso, este ejercicio que pedía 2 funciones nomás, que eran las que acabamos de hacer, no más. Cualquier otra también se puede colocar, pero en el fondo lo básico es eso, ¿cachai? Según este enunciado. ¿Ya? Según este enunciado. Por eso, por favor, tengan la calma de leer bien el enunciado, para fijarse qué me están pidiendo. Ya. Volvamos al cuento del ejercicio, porque con esto, mira, con esto deberíamos solicitar datos de n jugadores y tener un mecanismo para poder detener el ingreso de jugadores, ¿cachai? Entonces vamos a ver si eso está operativo o no. ¿Ya? Ahí está, ingrese datos de jugador. Bueno, no vamos a probar acá que la función si funciona bien o mal, porque eso ya lo hicimos. Entonces voy a simplemente ingresar datos correctos, ya que ya sabemos que la función está operando correctamente. Por lo tanto estoy ingresando datos correctos. Ya. Aquí viene la pregunta: ¿desea ingresar otro jugador? Entonces, como dijimos que íbamos a asumir que vamos a ser disciplinados y obedientes, acá o la respuesta es S o la respuesta es N, ¿no es cierto? Ya, si es S, ¿no es cierto?, vuelve a pedir datos del jugador. Entonces, eso está funcionando bien. Ahí no es necesario poner un else, siempre se va a devolver. Ahí se va a devolver porque como no ingresaste N, o sea, solo preguntamos si era N el dato. Entonces, si no es N, ¿cachai? Entonces, obviamente, claro. Es que si tú colocas acá R, te va a volver a pedir otro jugador, pues, ¿cachai? Por eso estoy diciendo que asumamos que somos obedientes, ¿cachai? Profe, yo me quiero ir por otro lado ahora. ¿Qué pasa si, bueno, antes nosotros podíamos pedir el dato de jugador 1 ¿Sí? y le poníamos IMA 1? El contador de ciclo, sí. Claro, y ahora ¿cómo lo podríamos hacer dentro de una definición o de una función? Ya, pues lo respondemos al tiro. Veamos si funciona la N acá. Listo, ahí se cerró la pedida. Entonces, por lo menos eso está funcionando, está operativo. Ya, pero lo que pasa es que el contador como quería en este mensajito de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues. ¿Cuál es el ciclo que está dando vuelta en la pedida? Este while true de acá, pues. Entonces, a este while tú le puedes crear un contador, acá, no sé, partir con ese igual 1, ponle acá el formato, y ponle acá la variable i. Y ahí te va a ir mostrando qué jugador va ingresando. ¿Sí? Pero le falta algo, hay que actualizar el contador igual. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, se supone que después de ingresar un jugador, debería actualizar el contador, ¿no es cierto? Entonces, sí, porque tengo que sumar eso para que ese contador se actualice y en la siguiente vuelta de pedida diga 2, 3, 4, etc. O sea, por ejemplo, si lo pongo, ya ahí está el jugador 1, ¿no es cierto? 20, mediocampista. Otro jugador, sí. Ahí vamos al jugador 2, ¿cachai? 30, no sé, defensa, y así. Otro jugador, no. Listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Ya. Le vamos a dejar eso también porque no hace daño, está bueno. Ya. Ya, entonces, mira, o sea, con esto de acá pido datos, con esto de acá controlo hasta cuándo pido datos, ¿no es cierto? Básicamente con el sí o no. Lo que falta acá, entre medio de estas dos cosas, es empezar a hacer toda la clasificación de los datos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner un comentario. Siempre es bueno poner comentario en el programa porque acá lo que vamos a hacer es clasificar datos y actualizar contadores y acumuladores. Según las reglas que dice el programa. ¿Cuáles serían las reglas? Las reglas del algoritmo son estas: clasificar juvenil adulto y ir actualizando las cantidades y promedios por categoría. Así que nada que ver ahí eso. Ya. Lo primero,
el total de jugadores, ya, me voy a poner ahí más igual 1, para que no se quede tan largo al lado. Ya. ¿Por qué? Porque estoy ingresando un jugador, entonces tengo que ir actualizando mi contador de total de jugadores. Cada vez que ingreso uno, sumo un jugador. Y lo otro que tengo que hacer la suma edad total igual suma edad total más edad. Porque ese es acumulador. ¿Sí? El total de jugadores es un contador para saber cuántos jugadores tengo. Y el suma edad total tengo que ir sumando las edades porque de ahí voy a sacar el promedio, ¿no es cierto? Entonces es acumulador. Ya. ¿Sí? Y ahí aquí empezamos a sumar contadores y acumuladores. Entonces acá lo que tengo que hacer es la clasificación por edad. ¿Ya? Entonces por edad dice los juveniles entre 10 y 17 y el adulto entre 18 y 50. Ya. Ahí ustedes me dicen si está bien. Lo que voy a hacer es clasificar por edad. Entonces, como la edad se supone que la guardé en la variable edad, cuando llamé a la función pedir edad. Entonces se supone que esa variable tiene la edad ingresada. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si edad es menor o igual que 17. En ese caso le sumo 1 a mi contador de juveniles, porque se supone que si edad es menor o igual que 17 tiene que ser juvenil. Y actualizo el acumulador de la edad de juveniles para poder tener después el tema del promedio. ¿Ya? Y ahí le sumo la edad que está registrada. Ya. ¿Está bien eso, no? ¿Sí o no? O sea, a ver, que hay que mirar el enunciado. El enunciado dice que tiene que ser entre 10 y 17 la edad. El juvenil es entre 10 y 17 años. Entonces lo que yo escribí como código fue que la edad es menor o igual que 17. Porque ya validamos que haya sido entre 10. Ya. ¿Por qué le puse menor o igual que 17 nomás si dice que tiene que estar entre 10 y 17? Está validado, exacto. Entonces ese if funciona porque obviamente no voy a tener ninguna edad menor que 10, pues si en el fondo yo no estoy permitiendo ingresar edades menores que 10. Por eso funciona. ¿Ya? Ya, ¿se entiende? A ver, ahí para el resto del curso, esto de acá, ¿estamos claros por qué lo estamos desarrollando así? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? ¿Sí, no? ¿Alguien que tenga consultas, dudas? Tendremos que hacer una lista. Ya, ¿y acá qué vamos a hacer? Porque acá un else, ¿no es cierto? Porque el caso contrario es que sea mayor que 17 y en ese caso tampoco vaya a superar los 50 años porque ya viene validado el dato. Entonces acá podríamos hacer adultos, actualizar el contador de adultos, más 1 y obviamente la suma de edades de adultos. ¿Ya? Ahí deberíamos tener la clasificación por edad. No fue una vez que uno pone el else abajo del if. No terminó ese if, ¿verdad? Sí, ya terminó. O sea, yo pongo un if abajo de ese else y otro. Claro, aquí si ponen un if, este if es otro distinto. Claro. Porque siempre en el fondo se entiende que la estructura condicional es if
con uno o varios elif y el else que es opcional, ¿no es cierto? Y cuando termina eso, si vuelves a colocar un if, en el fondo es un if nuevo. ¿Ya? Es un if nuevo. Ya, tenemos la clasificación por edad. Después nos faltaría acá un tremendo condicional para clasificar por posición. ¿Ya? Dígame. Sí, dígame. En el anterior he explicado que la función no guardaba datos, ¿cierto? Y como cada vez que se reiniciaba la función, Sí, sí. ese no queda guardado, pero aquí queda guardado. ¿Dónde queda guardado? En la función. No, acá, en la variable. Cada vez que se va guardando cada vez se va todo. Es que lo que pasa es lo siguiente, en el fondo, sí, por lo que te dije yo, claro, es que se ejecuta la función y como que la función se termina de ejecutar y se borra el dato, pero ¿qué es lo que pasa acá? Como esta función retorna un dato, cuando se termina de ejecutar la función y se borra todo eso, tú sacaste una copia del dato y se lo pasaste a esta variable edad. Con el return queda guardado en esta variable donde tú recoges el dato. Y ahí lo puedes ocupar dentro del programa. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Más consultas? ¿Más consultas? Aprovechen de preguntar todo lo que necesiten. Quería hacer la prueba el miércoles. Miércoles, creo. El viernes. El miércoles, el otro miércoles. Sí, sí, creo que sí. Es que déjame, lo veo al tiro, dame un segundo. No, sí, voy a mandar un ejercicio tipo prueba. Voy a mandar un ejercicio tipo prueba. Sí. No sé, habíamos quedado en eso. Que hoy día en el fondo ya vamos a terminar de ver esto y yo les doy el ejercicio tipo prueba. Sí. No, lo ideal es que hagan la prueba el miércoles, para que no se queden con eso ahí. ¿Ah? ¿Por qué el viernes no? Porque tenemos que empezar con otro tópico, si no vamos a perder esa hora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el miércoles yo le puedo hacer un repaso chico, pero igual tenemos que avanzar con la otra unidad. Entonces se le van a mezclar las dos cosas. Prefiero que cierren esto ahí. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le voy a dejar el ejercicio tipo prueba, más otra guía, y le voy a dejar el desarrollo completo del ejercicio tipo prueba. O sea, obviamente van a tener material para revisar, ¿ya? O sea, no va a faltar, ¿ya? Así que no se preocupe por eso. Lo que sí podemos hacer es que antes de empezar la prueba, si alguien tiene alguna consulta, podemos reservar unos minutitos antes de el miércoles y no partir derechamente a las 7:10 con la prueba. Entonces, podemos partir y ahí quizás le podemos dar un tiempito más para que no la entreguen necesariamente el miércoles, sino que la entreguen el jueves, por ejemplo. Entonces tengan al menos un día para hacerlo. ¿Ya? O sea, la parten acá y la terminan en la casa. Eso. Sí. Sí. No sé, o sea, eso de que la parte la prueba acá y la termine en la casa no es una buena señal, digo. Me parece que está difícil. ¿Eh? No. Claro, pero está difícil, ya. Volvamos acá, concentrémonos. Nos falta clasificar por posición, entonces, ya. Acá lo que deberíamos hacer es, tengo guardada la posición en la variable posición, pues aquí, ¿cachai? Entonces lo que nos faltaría hacer acá las preguntas de rigor, por ejemplo, si la posición es igual a 1, entonces tengo que sumar los delanteros, ¿no es cierto? Delanteros más 1 y sumar edad de delanteros igual suma edad delanteros más edad. Solo una consulta. Sí, dígame. Ahí quizá en ese if que está en la misma sangría, luego debe haber sido el if, haber seguido if y al final o son cosas diferentes. ¿A dónde? Abajo. Cuando te empieza un if diferente, se cambia a otro. Sí, cambia a otro, sí, po. Claro, no, sí, po. Sí, porque acá estoy haciendo un if con respecto a la variable edad y acá estoy haciendo if con respecto a la variable posición. Entonces son dos preguntas distintas, pues, ¿no es cierto? Claro. Aquí sí voy a tener que ocupar los elif para ver si es igual a 2. En ese caso los mediocampistas, ¿no es cierto? El mediocampista igual mediocampistas más 1 y suma edad mediocampistas. Ya. Bueno, ahí
si ustedes se fijan acá esto, vamos a tener que ver las 4 condiciones, pues ir sumando las variables que corresponden, ¿ya? O sea, ahí no es tan no es tan complejo, ¿ya? Ya. Entonces aquí vienen otros elif, ¿ya? Según la posición que estemos revisando. Esta sería para las defensas. Tengo que sumar la data de los defensas. Y el último que me quedaría es evaluar si la posición es 4, que serían los porteros, ¿no es cierto? Ahí también ahí mismo se podría hacer con un else, porque ya definimos que era uno de los También se podría hacer con un else. Ahora, igual como por... o sea, lo que pasa es que cuando tienes 2 casos posibles, uno o el otro, if y else. Pero acá tienes varias alternativas, entonces es más riguroso poner el caso explícito. El if 1, el if 2, el if 3, el if 4. ¿Cachai? Claro, porque acá el else, claro, sería, si es que no es 1, no es 2, ni es 3, obviamente lo único que te queda es 4. Entonces, sí, te va a funcionar, pero yo recomiendo que cuando tengan evaluación de varios casos distintos, más de uno, sí, exacto. Con el if. Es mucho más ordenado. Bueno, igual ustedes se han dado cuenta que, claro, no hay una sola forma de resolver los problemas. O sea, acá lo importante es que, por supuesto, funcione el código. Pero tampoco a nadie lo vamos a obligar a hacer exactamente todo de la misma forma. ¿Ya? Ya, pues creció harto este programita porque teníamos acá, ¿cachai? Que teníamos acá el print y después habíamos puesto como el continuar, pero tuvimos que meter todo esto if y el if adentro, entonces empieza a crecer el código ya. Ahora, ojo, hay hartas líneas de código, o sea, ya este programa ya va a llegar pronto a las 100 líneas de código. Pero, en realidad lo que hay que tener presente acá es lo siguiente, o sea, cómo fuimos construyendo y armando el programa poco a poco. ¿Ya? Entonces, consejo para abordar este tipo de ejercicios con funciones. Revisar el enunciado y primero, si te piden funciones, arme las funciones y pruebe las funciones. O sea, paso número 1 esencial. ¿Por qué? Porque si usted no hubiese revisado las funciones y tiene un error en las funciones, cuando esté armando esta parte del código, le va a fallar. Y le va a fallar porque tiene un error en las funciones, si es que no las revisaron. Entonces, se fijaron que cuando nosotros primero probamos las funciones bien, y cuando armamos este while true, el programa funcionó de una. ¿Pero por qué funcionó de una? Porque ya veníamos con las funciones probadas. Entonces no dejen eso para el final. No lo dejen para el final. ¿Por qué? Si no, les va a pasar lo siguiente. Les va a costar mucho encontrar el error. ¿Ya? Y por lo tanto el programa no va a lograr lo que se tiene que lograr. Entonces, si insisto, perdonen que sea tan insistente con esto, pero si tienen que armar funciones, armen las funciones y pruébenlas. Asegúrense que estén buenas antes de usarlas. Si no, cuesta mucho pillar el error. ¿Ya? Y se los digo por experiencia propia porque, o sea, yo cuando aprendí a programar de forma autodidacta. Yo aprendí chico, a los 12 años aprendí a programar. Partí con Basic, otro lenguaje, qué sé yo. Entonces, claro, uno va explorando y, no sé, pues, hace las cosas como le parece que son más razonables, más lógicas. Pero después con el tiempo, cuando entré a la universidad, me enseñaron y aprendí otras cosas, me enseñaron que era muy importante que uno tiene que aprender justamente a, identificar bien los errores que pueda tener el código. O sea, a desarrollar y probar, desarrollar y probar, desarrollar y probar. Porque si no se hace muy difícil después encontrar los errores. Entonces acostúmbrense a eso. Ya. Entonces, como tenemos una montonera de datos acá, o sea, tenemos una montonera de contadores, porteros, defensas, mediocampistas, delanteros y las sumas de las edades, lo único que nos estaría faltando
son los resultados finales, ¿ya? Pero los resultados finales, ojo acá, fíjense para que no nos perdamos la estructura del programa. Este while true que está acá es para hacer toda esta pedida de datos, ¿no es cierto? Entonces se supone que la suma y las estadísticas finales las tengo que hacer fuera del while true, entonces tengo que volver a la sangría inicial del programa, ¿no es cierto? Que es lo que voy a poner en esta línea acá. Entonces aquí voy a poner un comentario como la sangría inicial, indicando que acá vamos a mostrar estadísticas finales. Ya. Obviamente aquí vienen puros print, ¿no es cierto? Aquí ya vienen puros print, estamos en la recta final. Entonces, pero un detallito que nos pasó en nuestros programas. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá si empezamos a ejecutar el programa e ingresamos solamente delantero, defensa y mediocampista? ¿Qué pasa con los porteros? Cero. Para calcular el promedio de edad, ¿no es cierto? Y eso hay que controlar ese error. Por ahí había uno así. Claro. Hay que controlar el error de los promedios. Entonces acá tenemos dos alternativas. Se puede hacer con try except o también se puede hacer haciendo una función que calcule el promedio. Por ejemplo, mira. Volví arriba al código porque digo, yo tengo que calcular promedio. Y yo sé que el promedio siempre va a ser la suma de las edades dividido por la cantidad de datos que tengo. Entonces, digo acá, ¿por qué no me hago una función que se llame promedio? Que reciba una suma y la cantidad. Y obviamente yo voy a dividir la suma por la cantidad, ¿no es cierto? ¿Y qué le enseñé antes? Por ejemplo, acá hay que hacer un cálculo, ¿no es cierto? El cálculo lo volvemos al tiro con el return. Suma dividido por cantidad, ¿no es cierto? Ya, pero, problema. ¿Qué pasa si la cantidad es 0? ¿Va a funcionar ese return? No, porque vamos a tener un error acá, ¿no es cierto? Porque si suma vale, no sé, 100 y cantidad vale 0, me va a dar un error de división por 0. Entonces tengo que tener una forma de controlar eso. ¿Qué podríamos hacer acá? Un if y un else puede ser. Podríamos preguntar acá, ¿qué es lo que tiene que... O sea, cantidad tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Para que el promedio se pueda calcular. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Si cantidad es mayor que 0, ¿se puede calcular el promedio? Sí, pues. Entonces, ¿puedo hacer el return o no? Ya, pues eso es lo que acabo de hacer ahí. Puse un if acá. Si cantidad es mayor que 0, retorno suma dividido por cantidad. Y si eso es falso, ¿qué retorno? Retorno 0. Así de corta. Claro, no se puede calcular el promedio, pero devolvámosle un valor, ¿cachai? Devolvámosle 0, cosa que ahí salga 0. Claro. Cosa de evitar el error. Porque en el fondo, si no ponemos este y retornamos suma dividido por cantidad, si cantidad vale 0, me va a dar el error de división por 0. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Quiero calcular un promedio. Le doy la suma y la cantidad. Primero pregunto, antes de, por si acaso, no vaya a ser que venga un 0. Cantidad es mayor que 0, verdadero. Entonces retorna suma dividido por cantidad. Porque esa división no te va a fallar. Porque cantidad es mayor que 0. Entonces se puede dividir. Ya, pero ¿y qué pasa si eso es falso? Retorna un 0. Entonces al otro lado te va a devolver un 0. Pero el return dice 2 suma y cantidad. Y ese 0 se va a ir a la 2. No, es que son dos return distintos. Que están dentro de un if. O sea, si este if es verdadero, tú haces este return. Con las dos suma y cantidad. Sí, pero con el resultado de suma dividido por cantidad, te devuelve un número. No dos números, te devuelve suma dividido por cantidad. O sea, te devuelve, no sé, 3,5 por ejemplo. ¿Cachai? Y si cantidad es menor que 0, no hace ese return, sino que te devuelve este otro. Te devuelve un 0. Literalmente te devuelve el valor 0. Digo. ¿Cómo poner, por ejemplo, dice cantidad, poner cantidad igual 1 automáticamente? ¿A dónde? Ahí acá de cantidad, ponerle cantidad igual 1, ahí arriba en los paréntesis. Claro, pero es que en ese caso te va a quedar... pero es que si le pones cantidad igual a 1, estás asumiendo que... O sea, cuando haces esto del cantidad igual a 1 es porque tú no le vas a entregar la cantidad. Yo pongo una cantidad abajo. No, si tú pones una cantidad,
se omite ese valor y le pone la cantidad, pero en el fondo esto se ocupa cuando tú no le entregas la cantidad, no cuando la cantidad vale 0. Es cuando tú no le entregas la cantidad. O sea, por ejemplo, o sea, es como para haber hecho esto. Si tú defines la función así, yo puedo llamar la función promedio y darle solo un dato. Entonces, ese dato que le doy, o sea, si yo me llamo la función promedio, ese dato tiene que ser la suma, porque este es obligatorio dárselo. El segundo dato podría no dárselo. Si no se lo doy, asume que es igual a 1. ¿Cachai? Que es distinto. Pero también podría llamar a la función de esta manera, 2,3 por ejemplo. Y en ese caso dice, ok, el primer número es la suma y el segundo tiene que ser la cantidad. Pero como tú me diste un dato, ya no va a ser 1, sino que lo voy a poner el 3. Claro. Pero no te sirve para este caso de cuando cantidad sea igual a 0. ¿Por qué? Lo que sumar mi cantidad se hace es que no se entregue ningún dato. Es que es un dato y el dato vale 0. O sea, aquí claro, eso igual hay que tenerlo como en general en computación. O sea, 0 no es que no haya dato, el dato se llama 0. Entonces 0 es un valor y tiene el valor igual 0, ¿cachai? Entonces, que es distinto a decir no hay dato, porque son dos conceptos distintos. Una cosa es decir, cuando yo pongo un 0 te estoy entregando un dato, ese dato es 0. Y otra cosa distinta, aquí no hay dato, y eso no es igual a 0, eso es igual a no hay dato. Cosa distinta. Es ausencia de información o presencia de información. ¿Cachai? Ya, entonces en este caso sería así, ¿cachai? Ya. Hay una forma más estilosa, hay una forma promedio elegante VIP. En una sola línea. Yo necesito retornar la suma dividido por la cantidad si cantidad es mayor que 0, else 0. Es lo mismo que está ahí arriba. Python es precioso, esta cuestión es maravillosa. Es lo mismo. Es otra forma. Y eso sin los puntos, No, así nomás. Claro, lo que pasa es que esto es Python, mira, es solamente para como expandir un poco, que vean muchas cosas que se pueden hacer con Python, pero esto de que está acá es como, en el fondo, lo que llamamos en programación un paradigma imperativo de programación. O sea, le digo exactamente lo que tiene que hacer. Así. ¿Okay? Esto es un paradigma de programación que se llama funcional, que es muy parecido a lo que pasa en Excel también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, yo siempre tengo que ver la suma dividido por la cantidad, siempre y cuando cantidad sea mayor que 0, de lo contrario 0. ¿Okay? Entonces, como que en una pura línea hago toda la operación. También se puede hacer. Después, esta cuestión, por ejemplo, mira, ahí cuando alcancemos lista por ahí a lo mejor sí vemos algunas cosas de eso, pero es muy útil cuando, por ejemplo, yo tengo, no sé, les voy a dar un ejemplo. Tengo una lista de datos, por ejemplo, números pares e impares. Entonces yo digo ya, solamente a los números pares, no sé, súmale 100. Entonces yo lo podría hacer con un if y con un while, o lo podría hacer en una pura línea diciendo como algo parecido a eso. If, no sé, número par, entonces por 2. Y hago toda la operación de 1. Entonces eso puede ayudar a ahorrar código de repente. Eso es como para mostrarles que hay otras cosas que se pueden hacer ahí, pero no es obligatorio. Les dejo ahí el promedio elegante VIP, que lo tengan ahí entre medio, ¿ya? De esas cosas después las van a ir aprendiendo con el paso del tiempo, digamos, porque hay que ir dominando a poco el lenguaje, pero los que en el fondo después como que te ahorra tiempo, ¿cachai? Porque se dan cuenta que en una línea es lo mismo que yo escribí en 4, ¿cachai? Entonces es más breve. Sirve para cositas chicas así como de ese estilo. Ya, entonces volviendo acá, con este promedio me aseguro que si hay 0 jugadores, el promedio no va a explotar, sino que me va a entregar 0. Entonces tengo como aquí con esto tengo como una seguridad de que puedo calcular el promedio aunque haya 0 jugadores, porque si no me va a devolver 0, ¿ya?
Para eso hicimos esa función promedio ahí. ¿Ya? Entonces acá lo que teníamos que poner aquí es la estadística final, entonces tirarse acá con los prints nomás. Po. Aquí nos quedan puros prints para adelante, entonces esta es la parte fome del programa, ¿no es cierto? Porque total jugadores, igual, aquí tengo que mostrar la variable total jugadores. Ya, y aquí vienen las cositas no tan fome, porque aquí se hace más entretenido el tema. Mira, se debería mostrar el promedio de edad total, o de todos los jugadores. Ya. ¿Qué voy a poner acá entre corchetes? Puedo llamar a la función directamente, así como acá poníamos, por ejemplo, A más B, ¿ya? Yo puedo pegarle la llamada directa a la función promedio y pasarle acá la suma edad total como un parámetro, y la otra sería el total de jugadores. ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque mira, la función, yo también podría haber hecho lo siguiente. Podría haber hecho P igual esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función promedio tiene un return, ¿cierto? O sea, tiene dos returns en realidad. El 0 o el promedio que corresponde. Entonces, todas las funciones que tienen return, yo las llamo con una variable antes para poder guardar el dato, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos aprendido. ¿Ya? Pero cuando yo la ocupo dentro de un print con formato, no necesito poner la variable. ¿Por qué? Porque acuérdate que el corchete curvo me recibe un dato. Entonces, como la función promedio calcula el promedio y devuelve el dato, yo lo puedo poner directo acá en los corchetes cuadrados y me evito hacer esta línea de código para crear una variable innecesaria. ¿Para qué necesito la variable P si lo que necesito yo es imprimir el promedio nomás? Directo. ¿Está? Entonces yo puedo llamar acá a la función, y como esta función devuelve el promedio, al final en los corchetes curvos se termina reemplazando el valor del promedio que devuelve la función. ¿Está? Que te entrega la función. Entonces lo haces más directo, te ahorras una línea de código. Entonces, si esta función calcula el promedio, llámenla directo en el print para que le escriba y le reemplace eso por el dato que va a calcular del promedio. Y se ahorran un poquito y lo hacen más ordenado. ¿Okay? Lo hacen más ordenado. Lo mismo podríamos hacer acá con los otros datos. Por ejemplo, si vamos acá a los juveniles, lo mismo. Juveniles. Aquí tengo que mostrar la variable juveniles que tiene la cantidad de juveniles. Y como pedían el promedio de edad de los juveniles, lo mismo. Puedo hacer acá promedio edad juveniles igual el corchete curvo. Y vuelvo a llamar a la función promedio. Y le doy la suma de edad de los juveniles y el número de juveniles. Y así van a ser todos los prints para abajo. O sea, voy mostrando la cantidad de juvenil o de adultos y después el promedio. Y lo que estamos haciendo acá, ojo, en los corchetes curvos estoy llamando en el print con formato directo a la función que me calcula el promedio. Ya. ¿Se entiende bien esto de acá? ¿De por qué hemos llamado al promedio dentro de los corchetes curvos en el print? Sí, porque estamos como utilizando la función dentro del print. Dentro del print, exactamente. Súper. ¿Sí? ¿Alguien más tiene duda? Juan José. Lo veo con cara de procesando. Estaba experimentando con los asuntos de los promedios para evitar que me pasara el divisible por cero. Claro. Y descubrí que cada vez que pasaba por una opción que, no sé, porque pasara por la opción, y ahí me podía arreglar el promedio, pero si no pasaba, me tiraba al final cero en vez de tirarme el error de que promedio. Claro, sí. Claro, es otra lógica de cómo armar el código, sí. Mientras funciona, o sea, mientras se entienda en el fondo el proceso. ¿Podemos ver la función promedio? Sí, podemos ver la función promedio, claro que sí. Entonces, sería construirlo suma cantidad. Sí. Y abajo pusimos promedio suma total. Claro, sí, porque en el fondo son los parámetros de la función. Po. Acá esta es la definición de la función. Esta función recibe una suma y una cantidad. Entonces, cuando yo llamo a la función promedio, tengo que decirle qué suma y qué cantidad le voy a entregar. De las variables que fuimos recolectando anteriormente. Entonces, por ejemplo, este promedio va a ser el promedio de edad total porque le estoy pasando la suma de edad total, que lo tengo guardado ahí como variable, y el total de jugadores que lo tengo guardado como variable. Y ahí va a calcular el promedio con esos datos.
¿De acuerdo? Y por eso voy haciendo distintas versiones de la llamada a la función promedio, dependiendo de los datos de entrada que le quiero pasar. ¿De acuerdo? Las variables están creadas bien. Sí, pues están creadas ahí, claro. ¿Ya? Yo estaba creando. Sí, no, porque son las que están en el programa principal. Sí, pues, las que están en el programa principal, claro, exactamente, sí. Sí, porque lo otro, la definición de la función es como una definición que te ayuda a decir cómo se calcula, digamos. ¿Ya? Ya, entonces ahí están los otros print. Obviamente, ahí están los otros print. Entonces vamos a, en virtud del tiempo, que son como son las 10:22, voy a dejar ahí los juveniles y adultos para que hagamos una prueba del programa, como hasta ahí, y después le agrego los otros prints para que alcancemos a ver como la funcionalidad del código. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a poner 20, un delantero, vamos a poner otro jugador, vamos a poner acá un adulto, mediocampista, y vamos a dejar, vamos a ingresar solo delantero y mediocampista para dejar sin defensa y sin portero para que ver qué pasa ahí. Porque bueno, ahí no va a pasar nada porque no tenemos el cálculo del promedio todavía, pero veamos ahí algún ejemplo, ¿ya? 15, acá delantero, vamos a ingresar otro jugador, vamos a poner 34 y acá mediocampista. No. Ya, ahí está. Total jugadores 4, efectivamente fueron ingresados 4 jugadores, ahí está su edad promedio, juveniles, edad juvenil, edad adulto, faltan los otros print, obviamente, pero en el fondo ya debería estar todo como correctamente ingresado para hacer las otras ingresos de datos, digamos. Así que ahí está más o menos la lógica del código, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a agregar los otros prints para que tengan el código completo, ¿ya? Y lo puedan visualizar después ahí en el compartido. Voy a subir los otros códigos que faltan que me habían indicado de las clases anteriores, así que también va a estar. Y bueno, ya esta explicación también queda grabada, así que le voy a poner pausa ahí para que